La antigua cultura tolteca. Nos queda solo un asunto por terminar, continuó. Los brujos lo llaman el secreto de los seres luminosos, y se trata del hecho de que somos perceptores. Los hombres y todos los otros seres luminosos que hay sobre la Tierra somos perceptores. Esa es nuestra burbuja, la burbuja de la percepción. Los chamanes de la antigua cultura tolteca se desarrollaron en unas condiciones muy especiales. A lo largo de siglos, lograron crecer en una sociedad donde el alimento y la seguridad estaban cubiertas. Esto quiere decir que tenían abundancia de comida y tenían territorio suficiente como para no competir entre ellos. Esto les permitió dedicarse a ir más allá de la mera supervivencia como especie. No sé si os habéis fijado que ocurre lo mismo en todos los momentos de la historia en los que deja de haber guerras. Si la cuestión social y política se estabiliza, la gente ve cubiertas sus necesidades básicas. El ser humano comienza a desarrollarse en otros ámbitos, como el cultural o el científico. Es más o menos lo que está ocurriendo en este momento de la historia. En los países del primer mundo tenemos abundancia y cierta estabilidad política, y los recursos se pueden destinar a otras cosas que no sean solo la tecnología militar. Entonces avanzamos no solo tecnológicamente, sino que también podemos pensar en nuestra parte espiritual. Pero volvamos a Centroamérica. Los pueblos prehistóricos de Centroamérica y Sudamérica se encontraron con que en su continente la cantidad de población no era muy grande, por lo que no había pretensiones de conquistas de grandes zonas. Esto propició que investigasen cosas como los verdaderos límites de la percepción humana, más allá de las barreras culturales y más allá de las barreras físicas. Se adentraron en el terreno de aquellas cualidades que no se podían ver con los ojos, pero que estaban allí. Estas condiciones tan favorables al crecimiento se rompieron cuando sus sociedades prosperaron de tal manera que surgieron las rivalidades entre ellos y comenzaron a masacrarse mutuamente, lo que obligó a los hombres de conocimiento a crear linajes cerrados de brujos que transmitían el saber solo a los iniciados. Más adelante, con la conquista de América, los nahuales, que eran los líderes de estos grupos, tuvieron que desarrollar nuevos patrones de comportamiento para esconderse en el propio sistema y hacer sobrevivir todo el saber rescatado de sus investigaciones a lo largo de la historia. El ver. Al principio, ver es confuso y es muy fácil perderse allí. Pero a medida que el guerrero se pone más fuerte, su ver se convierte en lo que debería ser, un conocimiento directo. Los hombres de conocimiento de estas civilizaciones estudiaron la manera de recibir datos de nuestro entorno. Tuvieron en cuenta cómo percibimos con nuestros sentidos físicos, pero también fueron conscientes de la cantidad de información que recibimos de otras fuentes, que no son nuestros sentidos físicos. No es que sus capacidades fueran mayores a las nuestras de hoy en día, simplemente sus mentes estaban más vacías de ruido y, sobre todo, su cultura no limitaba qué sentidos eran reales y cuáles eran cosas de brujas. Podían tener un mayor dominio de su entorno, simplemente porque la cantidad de información que manejaban era mayor. Probablemente desarrollaron facultades que hoy en día consideraríamos más allá de lo común. Una de estas facultades fue llamada ver. Lejos de estar relacionada con los ojos,
esta facultad estaba relacionada con el cuerpo energético, nuestra faceta inmaterial. A los chamanes que eran capaces de desarrollar estas habilidades se les denominaba videntes. De forma invariable, los que veían constataban que nuestro mundo estaba repleto de una serie de filamentos de energía infinita, que lo abarcaba todo. Estas hebras fueron llamadas emanaciones, porque eran emanadas por una enorme figura a la que llamaron el águila. La llamaron así porque su aspecto general les recordaba este animal, pero digamos que era como una especie de apodo o de un símil, pero nada más. Al observar las emanaciones, los filamentos, con el ver, los nahuales, los chamanes, consensuaron que las emanaciones del águila son las que determinan el mundo que las criaturas podemos conocer, pero también todo aquello que se queda fuera de nuestras posibilidades. O sea, las emanaciones dan las órdenes que crean el mundo que percibimos. Pero como el ser humano es un animal con sus limitaciones, se dieron cuenta de que había muchas cosas emanadas en el mundo que quedaban fuera de nuestra percepción. Entonces podemos decir que las emanaciones establecen lo perceptible y lo imperceptible por el ser humano. Son las reglas que el águila impone a todo ser viviente y a su entorno, y que todos nosotros estamos obligados a cumplir. Aún así, es como si una mariposa intentase entender la mente humana y lo que los humanos hacen. Las emanaciones del águila están tan lejos de los parámetros de lo humano que ni siquiera un vidente, testigo con el ver de este tejido de la realidad, puede llegar a saber nunca qué son exactamente, ni cómo actúan. Por eso los videntes, en lugar de perderse en conjeturas superfluas y en definiciones imposibles, observan cómo cada grupo de criaturas usa las emanaciones para crear su propia descripción del mundo particular. La visión del mundo de la mariposa, la visión del mundo de los perros, la visión del coral, del escarabajo, del roble, del murciélago, de la rosa. Las emanaciones del águila. Yo no me movía, ni flotaba, ni me hallaba estacionario. Tampoco era una unidad, un yo mismo, como estoy acostumbrado a serlo. Yo era una miriada de yo mismos, y todos eran yo. Una colonia de unidades independientes que tenían una alianza especial entre sí, e inevitablemente se unirían para integrar una sola conciencia, mi conciencia humana. Los seres vivos somos fragmentos escindidos de esta fuente primordial, llamada metafóricamente águila. Estamos construidos a partir de un conglomerado de unidades energéticas. O sea, es como si estuviéramos compuestos por un sinfín de células energéticas que están ensambladas, que forman un todo. A este conglomerado se nos ha conferido la capacidad de canalizar alguna de estas emanaciones y crear con ellas nuestra realidad. Os voy a explicar cómo funciona el proceso. El águila deriva de sí misma bandas o grupos de emanaciones, que son como un conjunto infinito de largas hebras de luz que está viva y que es consciente. Estos son los comandos que crean la realidad. Estas bandas se reúnen con frecuencia en racimos o en fajas, en grupos. Tal y como las ven los videntes, algunas son orgánicas y casi esponjosas, y están dotadas como de luz propia. Otras son más oscuras y otras directamente opacas. El águila, además, no se limita a emanar estos hilos,
sino que los ilumina con una fuerza independiente, a la que los videntes llaman intento. Esta energía contenida en las emanaciones es la que otorga a los seres vivos la conciencia de ser. También confiere esta característica a las propias hebras, logrando que estén vivas, vibrantes y conscientes de sí mismas. Entonces, algunas de estas emanaciones contienen intento, una energía que permite dar conciencia. Habíamos dicho que el ser humano está compuesto por un conglomerado de células energéticas. Bien, pues estas células son fragmentos del águila. Este inmenso ser que emana la realidad que percibimos nos ha creado a partir de trozos de sí mismo. Luego veremos para qué. Estas fracciones que somos los seres vivos se forman aglutinando toda una miríada de pepitas de conciencia dispersas, cada una de las cuales posee conciencia por sí misma. A continuación, esta nueva unidad se encierra dentro de un capullo luminoso. ¿Para qué? Para dotar al individuo de las herramientas específicas para percibir. Si eres una margarita, tendrás las herramientas de una margarita. Si eres un oso, las herramientas perceptivas de un oso. Si eres un humano, las herramientas perceptivas de un humano. El capullo luminoso también sirve para almacenar nuestras experiencias mientras estamos vivos. Esto es importante, hablaremos de ello más tarde. Seres orgánicos y seres inorgánicos. El universo extendido está lleno hasta el copete de mundos de conciencia inorgánicos y orgánicos. Ahora vamos a introducir un concepto nuevo para algunos de nosotros. Los seres se forman aglutinando pepitas de conciencia, pero pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos tienen forma material, física, como nosotros, como los pájaros, como los peces, las plantas, pero otros no. ¿Se puede tener conciencia y no tener cuerpo? Bueno, digamos que los que somos materiales, además de nuestra burbuja luminosa, tenemos un contenedor material, que nos da algunas ventajas y algunos inconvenientes. Los otros también tienen su burbuja luminosa. También son un conglomerado de pepitas de energía creadas por el águila. Y pueden percibir, porque tienen sus herramientas. Pero no tienen un cuerpo físico como el nuestro. Ya hablaremos de los inorgánicos en otros capítulos. Sigamos con las bandas de emanación. Hay infinitas bandas de emanación. El águila tiene mucha realidad que crear. Pero de todas las bandas de emanación, solo 8 son de conciencia. Y bueno, ahora viene lo mejor. 7 de estas 8 bandas dan conciencia a seres inorgánicos y solo una a todos los seres orgánicos. Bueno, a partir de ahora vamos a usar un símil. Vamos a considerar estas bandas de emanación como si fuesen frecuencias de una radio. Si sintonizas una frecuencia, sintonizas un mundo. Y si cambias de frecuencia, sintonizas un mundo completamente distinto. Vale, vamos con las bandas. Nosotros en nuestra radio tenemos AM y FM, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos en la FM, que va a ser nuestra banda orgánica. Si me muevo hacia la izquierda, irá el programa de las medusas, por ejemplo. Más allá estará el programa de las bacterias que viven en los volcanes. Y si me acerco hacia el otro lado, a lo mejor encuentro el programa de las abejas o el de los mirlos. Este símil sirve para entender que en cada una de estas bandas hay un montón de distintas especies, todo a lo ancho de la banda. Cada especie de ser vivo se establece en una parte del centro o de los extremos de la banda. Así, las diferencias de la manera de percibir la realidad que tiene una hormiga es radicalmente distinto del que tiene una alga del mar, porque probablemente están situados lejos el uno del otro en la banda de emanación orgánica.
Otros, sin embargo, comparten algunas emanaciones. Pueden construir la realidad de una manera similar. Por ejemplo, un perro y un lobo. Seleccionan un canal de especies cercanas. ¿De qué manera nos hacen percibir las emanaciones? Nosotros, los seres humanos, somos perceptores, dijo. Y percibimos porque algunas emanaciones del interior del capullo del hombre se alinean con algunas emanaciones exteriores. Ahora, ¿de qué manera nos hacen percibir las emanaciones? Las bandas de emanación están por dentro y por fuera de la burbuja luminosa. El acto de percibir ocurre cuando las hebras que están fuera encajan con las que están dentro de la burbuja, y entonces ocurre que las que están dentro se iluminan. Esto a los seres vivos nos hace parecer a los ojos de un vidente como minúsculos puntos de luz, colgados en agrupaciones de hilos de infinita largura. En el caso del hombre, por ejemplo, su burbuja luminosa contiene dentro las hebras de la realidad que el hombre puede conocer. Así que se puede enganchar solo con aquellas que se corresponden con las del hombre, y así todos los seres. Vamos a seguir hablando del hombre en concreto. La hebra responsable de la consciencia del hombre es como de color ámbar. Según los videntes, esta hebra se ve como una franja de unos 30 centímetros de ancho que recorre la burbuja luminosa de izquierda a derecha. Pero no todos los humanos tienen el mismo grado de consciencia. Este grado depende de si las hebras de fuera hacen más o menos presión sobre las de dentro. Con más presión, más luz, más consciencia. A los ojos de un vidente, una consciencia normal se percibe como un destello en el lado derecho de la burbuja luminosa. Se ve más o menos desde el exterior del cuerpo físico hasta la periferia de la burbuja. Pero si la consciencia es consciencia acrecentada, el brillo es más intenso y se localiza en la periferia del lado izquierdo del huevo luminoso.